Célula.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Les doy paso a su profesora de literatura, Carla Peso, que ya se encuentra en la sala. Profesora Carla Peso, buenos días. Ya puede continuar con su clase. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buen día, chicos. Buen día a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 16 de marzo, no solamente por el inicio de estas clases que estamos empezando de manera virtual, sino también para que podamos organizarnos bastante en lo que es la parte académica, la parte personal. Entonces, gracias, chicos, por esa oportunidad. Mi nombre es Carla. Ya en un momento les voy a dar una pequeña presentación mía. Y nada, chicos, nada, al momento de poder realizar esta parte de la explicación, de las sesiones, espero que no solamente se queden con la idea que yo les doy, sino que pregunten muchísimo, chicos. A mí me encanta que pregunten, que tengan dudas, inclusive que puedan refutarme con algunas ideas. No tengo ningún problema para poder hacer esto más grande, el aprendizaje un poco más grande. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a empezar con fuerza el día de hoy. Recuerden que estas clases van a ser introductorias, así que vamos, chicos, empezando desde ya con mucha fuerza y con bastante disposición para poder aprender. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla esperando que pueda verse para que podamos empezar el día de hoy. Bien, me comentan si se puede ver ya mi pantalla. Sí, porque no me gustaría estar explicando y que se vea todo borroso, todo negro. Excelente, lo máximo. ¿Sí se puede ver? Lo máximo. Muy bien, chicos. Así es. Sí se puede ver, Miss. Muy bien. Eso es, con toda la actitud. Muy bien. Entonces, comienzo primero presentándome para poder tener una pequeña idea más mía. Uy, no se puede ver. ¿Me comentan, chicos? ¿Se puede ver o aún no lo ven? Me comentan, sí, sí se ve, ok, lo máximo, muy bien. Ok, gracias, lo máximo, muy bien. Listo. Vuelvo a presentarme, ahí está, ya cargó, muy bien. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Carla Peso, soy licenciada en educación, egresada de la Universidad de San Marcos. No solamente tengo el grado de bachiller, sino también el grado de licenciatura, dada por la misma San Marcos, así que pues ¿qué más que nosotros, o yo en este caso, para poder brindarles lo que San Marcos está pidiendo en su examen de admisión? Mi área más que todo es de comunicación. Ahorita, en este momento, vamos a especializarnos en el área de literatura, sin dejar de lado de que también soy especialista en lenguaje y en razonamiento verbal. Entonces, chicos, esa es una pequeña presentación que tengo para ustedes, sin dejar de mencionar nuevamente que es importante de que en estas sesiones podamos aclarar todas las dudas, todas las consultas. Si hay algo por ahí que no tengamos en claro, comentármelo. Pueden utilizar el audio, pueden utilizar el chat. Sí les recomendaría más utilizar el audio por el hecho de que el chat nos va, o al momento de compartir la pantalla, nos va a fastidiar un poquito, así que utilicen el audio y organicémonos para poder hacer las consultas. Bien, recuerden que tienen un icono para poder levantar la mano y así poder verlos y decir, tal persona puede participar. Bien. Y por ahí alguien prendió el audio, me parece. Ok, gracias. Chicos, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es más literatura. Chicos, podemos apagar el audio. Me parece que hay alguien con el audio prendido. ¿Sí? Por ahí. Gracias, chicos. Jorge, levantaste la mano, hijo, dime. ¿Y qué hay de los alumnos que no tienen, por ejemplo, micrófono? Dime, Jorge, no te escucho. ¿Puedes levantar el audio? ¿Qué hay de los alumnos que no tienen micrófono? Ah, ya. Como les comento, chicos, parece que voy a apagar el audio de todos porque no se puede. Muy bien. Disculpen, más bien, chicos. Sí. Bien. Vuelvo a comentar. Si es que necesitamos utilizar el audio para poder comentar, háganlo. Bien. Si nosotros por ahí no tenemos el audio, como me dice Jorge, hagan, no hay problema, los comentarios por el chat. Así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. No se preocupen en utilizar el audio o el chat para poder hacer cualquier consulta, para poder hacer alguna intervención. No hay ningún problema. ¿Sí? Sí les recomendaba la parte del chat por el hecho de que el audio, perdón, por la parte del audio, porque el chat a veces vamos a tener que eliminarlo. Sin embargo,
sí es bueno de que me comenten y sabe que están consultándole por el chat y no hay ningún problema de poder verlo. Aquí estamos todos para ayudarnos, chicos. ¿Bien? ¿Listo? Jorge, ¿contesto tu consulta? Sí, Excelente, lo máximo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar el día de hoy. Bien, recuerda, vuelvo a decirte de que estas clases van a ser introductorias y es importante poder tener estas clases introductorias para poder aclarar ciertas cosas antes de poder iniciar sí o sí con la teoría. Porque muchas veces nosotros nos confundimos al momento de, sobre todo literatura, en el caso de decir, Miss, ¿cuál es la diferencia? No sé, se me ocurre, entre movimiento y corriente literaria. O Miss, ¿por qué me dice que un texto es narrativo si yo lo estoy viendo en verso? Entonces, es importante poder aclarar esas cosas para que cuando entremos a lo que es la teoría de literatura en sí, podamos tener un panorama un poco más claro. Bien, entonces vamos a comenzar con esos conceptos que es importante aclarar para que luego podamos tener en cuenta sí o sí, ya neto, lo que es literatura para examen de admisión. Bien, bien, comentando un poquito, en el caso de literatura, como precisamente te lo coloco ahí en la diapositiva, viene del latín literatura, ¿sí? De alguna manera, chicos, el nombre de literatura tiene muchísimos conceptos. Bien, proveniente de este latín, vamos a traducirlo como el conjunto de producciones literarias. Ojo, si es que nosotros lo traducimos directamente de ese latín. Bien, es un conjunto de producciones literarias, como te dice acá, de un país, de una lengua, de una época. Se me ocurre en este caso, pues en el caso de la época, podemos relacionarlo con un tiempo. Entonces, es un conjunto de estas producciones, un conjunto de, ojo, no estos textos, no he utilizado la palabra textos y te lo voy a comentar en unos minutos por qué. ¿Por qué no he utilizado textos y he utilizado la palabra literaria? Bien. Por extensión, ¿a qué se refiere por extensión? Ya un significado un poco más traducido, un poco más transformado, te dice que se refiere al conjunto de obras que trata sobre un tema determinado. Bien, un conjunto de obras que tienen un tema en común. Bien, por ejemplo, se me ocurre en el conjunto de obras del romanticismo te habla acerca de un tema, la idealización. El conjunto de temas del modernismo te habla sobre un tema, un cambio. Es decir, lo que se refiere a la literatura es un conjunto de obras literarias que van a tener un tema en sí. Bien, continuando entonces esta parte de introducción, muchos relacionan también literatura con el arte. ¿Por qué? Por el hecho de que la literatura va a ser un modo de expresión artística, porque a través de la literatura nosotros vamos a expresar lo que, por ejemplo, no podemos expresar con palabras tan sencillas o tan simples. Por eso es que te habla de una expresión, ya sea, vuelvo a decir, de manera oral o de manera escrita. Como te dije, no estoy utilizando la palabra textos, por algo ha sido. Bien, entonces, se va a valer a través de una expresión artística y vamos a utilizar tanto un lenguaje oral, como te dice ahí, como escrito. Bien, como me dice también acá, el autor hace uso estético de la palabra a fin de expresarse, tanto ideas como sentimientos, una historia, bien, de manera convencional o tradicional. En este caso, cuando nosotros hablamos de que el autor hace un uso estético de la palabra, significa que vamos a utilizar figuras literarias. Bien, vuelvo a comentarte. Cuando el autor dice que vamos a utilizar de manera estética, o vamos a hacer un uso estético de la palabra, significa de que vamos a utilizar figuras literarias. Bien, la diferencia entre utilizar las palabras sencillas y las figuras literarias es el hecho de que las figuras literarias adornan más las palabras. Por ejemplo, yo no le digo a la persona, oye, ¿qué ojos tan bonitos tienes? No, yo le digo, puede ser, tus ojos brillan como el resplandor de una luna en una noche oscura. Entonces, te das cuenta de que hay un uso estético, hay ya una transformación de palabras. Por eso es que dice que el autor va a utilizar ese tipo de recurso, ese tipo de herramienta para poder utilizar y hacer literatura.
Bien, ¿a qué se refiere con manera convencional o tradicional? Al hecho de que vamos a utilizar la influencia de otros lugares o vamos a utilizar la influencia de nuestro propio lugar. A eso se refiere. Bien, convencional entiéndase por el hecho de que vamos a utilizar la influencia de todo un alrededor de contextos para escribir nuestra propia historia o para expresarnos por nosotros mismos, o vamos a utilizar la influencia de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Bien, chicos, hasta ahí se va entendiendo. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? Todavía no entramos a la parte de los términos, así que aunque estamos por ahí hablando un poquito de los términos, sí, excelente, lo máximo. Muy bien, chicos, ¿se entiende entonces? Bien, 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 chévere, muy bien. Listo, perfecto, me dice. Muy bien, entonces vamos a continuar. Por ahí continuamos. Quiero saber si se puede ver la siguiente diapositiva. Creo que todavía no. Vamos a esperar un momento a que cargue. Ah, no, me parece que no le he puesto siguiente. No le he puesto siguiente. Ahora sí, le he puesto siguiente. Ahí está. Chicos, ustedes comentarán o me dirán, Miss, entonces, si nosotros tenemos literatura, y yo he escuchado, Miss, me han dicho en el colegio. Ah, ya, muy buena pregunta, antes de poder hablar esta parte. ¿Sí? Vamos a tomarlo después, pero es importante poder aclarar que el romanticismo es una corriente literaria, la cual fue establecida alrededor del siglo XIX. ¿Sí? Es una corriente literaria. ¿Por qué no digo movimiento? Eso también lo voy a aclarar después. Es una corriente literaria que fue dada alrededor del siglo XIX. ¿Sí? Empezó en Europa, empezó más que todo en Alemania y luego ya fue trasladado a toda Europa, España, incluyendo el Perú. ¿Sí, Fabricio? ¿Contesto tu pregunta? ¿Sí? ¿Me comentas, Fabricio, para poder continuar esta parte? ¿Sí? Ok, lo máximo. Muy bien. Bien, chicos, entonces, vuelvo a comentar esta parte que ya tenemos aquí. Ustedes me dirán, Miss, entonces la literatura se supone que existió desde tiempos remotos, porque nosotros hemos estudiado literatura, o se dice en el colegio, no sé, he estado en otras academias diciendo que, no te preocupes, Fabricio, he estado en otras academias comentando de que estudiamos la literatura griega, la literatura de medieval, la literatura renacentista, no sé, romanticismo. Entonces, como que la literatura existe desde tiempos inmemorables. La palabra literatura no existía en sí. Es decir, lo que nosotros conocemos ahora como literatura, en tiempos anteriores se le llamaba de otra forma. Por eso es que dice que la literatura no existía. Por el hecho de que antes tenía otro tipo de nombre. Miss, ¿y qué tipo de nombre tenía? Simplemente tenía expresión artística. Expresión artística por medio de palabras. No tenía una palabra en sí para encerrar esas expresiones artísticas mediante las palabras, porque la palabra literatura fue recién, más que creada, fue recién, bueno, vamos a llamarlo creada, fue recién creada, como te dice ahí, a partir del siglo XVIII. Es decir, recién la palabra literatura fue como que dada en una sola, ese concepto fue dado en una sola palabra a partir del siglo XVIII. Antes se le llamaba simplemente expresión artística por palabras. Por eso es que te dice aquí que la palabra literatura no existía. ¿Me dejo entender? Se podía nombrar expresión artística, Miss, inclusive podían verse hablado de lo que era el latín, así es. Es decir, la palabra literatura español no existía. Lo que sí podía decirte que existía era la palabra literatura en latín. Eso sí. Hasta inclusive, vuelvo a comentarte, expresión artística. Pero literatura, así como la conocemos, no existió. Hasta después, hasta durante el siglo XVIII. Bien. Miss, ¿y cómo se la llamaba entonces expresión artística? ¿Qué otro nombre tenía? En el caso del siglo de oro, como te dice acá, se le dominaba simplemente poemas. Así contaran una historia, así contaran un sentimiento que ellos tenían, se le llamaba poesía, se le llamaba poema. Bien, durante el siglo de oro.
Ahora nosotros lo conocemos como la literatura española, literatura del siglo de oro, la literatura renacentista, que fue nombres dados súper después. Antes no lo tenía. Bien, entonces, y obviamente ya es conocido así hasta la actualidad. ¿Sí? Bien, chicos, entonces no me quiero detener mucho aquí, solamente es importante aclarar esto porque en la siguiente parte sí es importante poder aclararla. Y aquí sí nos vamos a detener bastante. Me dice por acá las características de la literatura. Bien, y aquí sí nos vamos a detener muchísimo, chicos. Y aquí sí vamos también a poder aclarar varios conceptos que es importante poder tenerlos. Bien, es una expresión artística antigua. Ojo, es una expresión artística antigua. ¿Sí? Porque viene de un latín antiguo. Pero vuelvo a comentarte, la palabra literatura no existía. Es una expresión artística, y justo como te lo decía, es una expresión artística por medio de palabras. Pero no es que de alguna manera haya podido existir en sí. Bien, viene de la antigüedad. Inclusive, chicos, y acá sí quiero aclararles algunas cosas, habían ustedes en la literatura griega, lo que se conoce como literatura griega, como la edad clásica, van a encontrar ustedes que los que nosotros conocemos como filósofos son autores literarios. ¿Quiénes son los más famosos filósofos? Exacto, Homero. ¿Quién más? Nómbreme a los filósofos más conocidos de la edad griega. Platón, también literario. Sócrates, también literario. ¿Quién más? Ahí está. Aristóteles, también literario. Protágoras, también literario. Es decir, los filósofos más antiguos también eran literarios, porque ellos también escribieron libros para la literatura. Inclusive, Platón fue el autor o el que creó las figuras literarias. Es su libro llamado Retórica. Entonces, si se dan cuenta, no había una expresión, no había en este caso una separación de áreas o una separación de ciencias o una separación de arte. Todos enseñaban todo a la vez. Bien, por eso es que en este caso no vamos a tener una expresión exacto. También Sócrates. Inclusive hay un libro en el cual tenemos una especie de, vamos a llamarlo burla, una especie de burla hacia Sócrates por la manera en la que escribía sus libros. ¿Quién se burla de él? Aristófanes. Bien, entonces te das cuenta de que existía muchísimo lo que es la literatura en el mundo griego, pero no era conocido como literatura en sí porque no había una separación. Bien, por ahí me dice Fabricio, exacto. Platón, como padre de la literatura, se podría llamarlo así. Vuelvo a decirte, él es el creador de las figuras literarias y lo habla en su libro Retóricas. Bien, inclusive Aristóteles crea también un libro parecido en el que también hay figuras literarias, pero hay ciertas figuras que no incluye. Porque en realidad, chicos, y lo vamos a ver más en el tema de figuras literarias, las figuras son exactamente, nosotros conocemos unas 10 o 15 figuras literarias conocidas porque son las más usadas, pero en realidad existen alrededor de 110 y algo, 115 más o menos, hasta ahora conocidas. Entonces, son bastante figuras literarias. ¿Quién las da? Platón. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es una expresión antigua. Pero vuelvo a comentar, no es que sea una palabra que se haya utilizado desde la antigüedad. La palabra literatura recién fue creado a partir del siglo XVIII. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Para pasar a la siguiente característica. ¿Está todo ok? Estamos ahí alivianando las dudas. Aristóteles. Exacto, así es, Fabricio. Muy bien, excelente. Bien, chicos, segunda parte. La literatura es estudiada desde la teoría literaria a fin de analizar la construcción de su discurso. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre un libro literario y no literario, las reglas las pone la teoría literaria. O los requisitos, si queremos llamarlo así, los pone la teoría literaria.
En pocas palabras, la teoría literaria lo que estudia es aquellos requisitos, aquellos compromisos, aquellas reglas que deben de cumplir los libros para ser llamados libros literarios. Bien. Y Miss, ¿en qué se basa la teoría literaria para poder aceptar algún libro o no aceptarlo? ¿En base a qué? En base a la influencia de una antigua corriente. Por eso es que cuando vamos a hablar de historia de la literatura, chicos, se van a dar cuenta de algo, de que algunas características de una corriente van a parecerse muchísimo a la corriente anterior. Entonces, por eso te digo, la teoría literaria va a basarse en algunas características de la corriente anterior para aceptar un libro como literario o no. Bien. Esta parte de la teoría literaria es aquella que va a estudiar no solamente los libros, más que estudiar los libros, es estudiar los requisitos, las reglas, qué cosas debe cumplir un libro, qué cosas debe cumplir más que un libro, una obra literaria para poder ser llamada en sí. Aquellas que no cumplen, obviamente, no están dentro de la literatura. Simplemente es un libro de texto y nada más. Bien. Missy, ¿cuáles son esos requisitos que debe de alguna manera cumplir de manera general? Porque hay requisitos que son influencias, son requisitos que se cambian, pero hay requisitos que son de alguna manera permanentes a lo largo de la historia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que hable de un contexto histórico. Que hable de un contexto histórico. Es decir, algo que está pasando en la realidad. Y que nos pasa no solamente a algunas personas, sino que nos pasa a la mayoría. Ese es uno de los requisitos que ha ocurrido o que ha permanecido a lo largo de la historia de la literatura y que es aceptada hasta ahora por la teoría literaria. Bien. Y por eso dice que es a fin de analizar la construcción de su discurso, porque vamos a basarnos en lo que se lee, en lo que se escribe, para ver si ese libro es literario o esa obra es literaria o no. Bien, chicos, pregunta, duda, consulta hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿No nos estamos mareando? No, ¿verdad? Vamos todo ok, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, chicos, todos pueden hacer una obra, obviamente teniendo los requisitos actuales. Excelente, lo máximo. Bien, bien, chévere, chévere. Eso, muy bien, chicos. Continuamos entonces. Dice, derivan de la creatividad y originalidad de cada autor para exponer historias reales basadas en experiencias o sensaciones, así como para crear historias ficticias y cargadas de imaginación y fantasía. Datito, todas las obras literarias tienen algo de ficción. La obra, o mejor dicho, la especie literaria más real, o la que se puede decir que habla más de la realidad, es la crónica, dentro del género literario épico, o narrativo como se le conoce actualmente. Vuelvo a decirlo, la especie literaria que se acerca más a la realidad es la crónica. Y esta especie literaria está dentro del género épico, o llamado narrativo actualmente. Bien. ¿Por qué es la más cercana? Porque tiene, de toda su historia, le podemos creer un 80-70%. Hay una parte que sí es ficticia, solamente una parte. ¿Por qué? Porque esa parte va a hablarte de la opinión que tiene el autor de la historia que está contando. Bien, y es ahí donde de alguna manera entra la parte de ficción, porque no sabemos si la opinión es cierta o esa debería ser la opinión o no. Bien, entonces, lo que quiero llegar es, en conclusión, que todos los libros de literatura o todas las obras literarias tienen algo de ficción. Eso que no se les borre de la cabeza. Por más que te digan, no, pero esta historia sí pasó en la vida real, al menos va a tener algo de ficción. Y si no lo tiene, debe tenerlo.
Y si no le agregamos, debe tenerlo. Bien, por eso es que se dice que deriva de la creatividad de un autor, porque el autor no te va a escribir precisamente de lo que ocurre. O al menos cuando nosotros hemos contado alguna historia por ahí, si es que no lo han hecho genial, pero por ahí hemos contado algo de ficción o por ahí hemos contado como que algo de imaginativo. No sé, un 10%, un 5%. Bien, eso te da la historia. ¿Y por qué se refiere a la originalidad? Porque los autores literarios, por ejemplo, Hamlet, ok, muy bien, Fabricio, porque en este caso es el hecho de que de alguna manera, chicos, así me digas que los autores han tenido influencia de otros autores, algo también tienen de originalidad. Bien, hay muchas historias que van a tener hasta el 80% de influencia, vamos a llamarlo influencia, no copia, influencia de otros autores, pero algo tienen de originalidad. No sé, una línea, un párrafo, una parte de un personaje agregado, tienen que tener originalidad de cada autor. Bien, vuelvo a comentarte en la parte de acá, no te olvides de que algo tenemos que tener de ficción y algo tiene que tener de originalidad del autor. Bien, para obviamente hablar historias reales y también crear historias cargadas de imaginación. Ojo, no te he hablado de historias de imaginación, te he hablado de historias cargadas de imaginación. Es decir, hay momentos en que ya exageramos demasiado y colocamos historias en las que tiene tiene demasiada imaginación. Bien, por acá Alanis me dice, profesora, ¿la Divina Comedia tiene originalidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te refieres a la parte de original del autor, ¿cierto? Sí, de alguna manera tiene originalidad por el hecho de que Dante Alighieri toma varios personajes, ok, toma varios personajes para poder escribir una historia. Y no me refiero a varios personajes en el sentido de la literatura, te hablo de varios personajes de la historia. Te habla de una Cleopatra, te habla de un Judas, te habla de Jesús, te habla de los antiguos papas. Entonces, de alguna manera, Dante Alighieri está tomando estos personajes para poder escribir una historia, en la que obviamente se divide en un infierno, purgatorio y paraíso. Y de alguna manera es uno de los más originales al momento de escribir su historia. Que si bien es cierto, tuvo influencia por el hecho de que toma personajes de la realidad, y es ahí donde viene lo real, toma personajes de la realidad para poder escribir una historia. ¿Alguien de ustedes, chicos, quiere comentar algo? Me parece que prendieron un micrófono. Por ahí. Ah, ya, ok. Entonces, estamos hablando de ello. ¿Sí? Creo que es una de las historias más originales. Y como te das cuenta, hablando un poco de lo que es lo real y lo imaginativo, pero la Divina Comedia yo no le encuentro nada real. ¿En qué se basa lo real? Por el hecho de que te nombra personajes que existieron en la historia. ¿Sí? Por eso te habla de lo real. Que bien, si bien es cierto, la historia es, la mayoría de personas lo ha calificado como bastante imaginativa, ¿sí? ¿Quién quita de que de repente nosotros cuando, no sé, lamentablemente fallezcamos, podemos encontrar un mundo de Dante Alighieri? Pero más que todo se basa en la realidad por el hecho de los personajes, ¿sí? ¿Contesto tu pregunta, Lanis? ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta? No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto a esta parte? ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Lo máximo, muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, tengan esa idea, chicos. Todas las obras literarias tienen algo de creatividad y tienen algo de imaginación. Sí, claro que sí, claro que sí. De todas maneras, Andrés, me dice Fabricio, ¿en qué se encuentra la obra Edipo Rey? ¿A qué te refieres en qué se encuentra, hijo? ¿Te refieres a real o ficticio? ¿A eso? ¿Me comentas, Fabricio? Para entender tu pregunta. Ok, muy bien. Me refiero a real o ficticio. Lo mismo.
En el caso de Edipo Rey tenemos la historia de... Chicos, y para aquí tener un dato, y gracias por comentarlo, Fabricio, ese es un dato que de todas maneras lo vamos a aclarar después, pero es como que algo adelantado. Edipo Rey se basa en la historia de un hombre que se enamora de su madre, sin saber lo que sea, ¿sí? Para poder aclarar esta parte y saber qué es lo que vamos a explicar ahorita. Chicos, esa historia, muchos comentan que fue basada en la realidad, por el hecho de que hubo una peste, no específicamente en el reino de Tebas, sino que este reino de Tebas fue como que una adaptación de otro reino, pero sí hubo una peste en un reino y precisamente hablaban de la peste por el hecho de que había una especie de pandemia, lo que estamos llamando ahora, y que de alguna manera el rey era el culpable de haber tenido o de haber traído esa peste. Se basó en esa historia para crear Edipo Rey, ¿sí? ¿Y cómo es que ese rey, bueno, de lo que se basó en la realidad, cómo es que Edipo Rey, cómo es que ese rey pudo haber traído la peste? Por el hecho de que se comenta de que no hubo una organización para que de alguna manera disminuyeran las personas enfermas. Y Sófocles basó esa historia para poder crear Edipo Rey, ya tomándolo por la parte del romanticismo, la parte de la tragedia, la parte de enredos entre los familiares, hablando del tema del oráculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Edipo Rey es una parte real, sí, solamente por el hecho de que el rey, hubo un rey que fue culpable de poder traer o de no disminuir esa peste, la influencia de esa peste en su reino, para crear Edipo Rey. Entonces, Edipo Rey es bastante o la mayoría de veces ficticia, pero tiene algo de real. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta, Fabricio? Oye, ya, ok, Alex. Antes quisiera saber si le contesto la pregunta a Fabricio para poder contestarte esta parte. ¿Sí? Fabricio, quiero saber si contesto tu pregunta, hijo. Espero que sí. ¿Me confirmas? Bien, mientras Fabricio me está confirmando, vamos a hablar de lo que es el realismo. Sí, precisamente el realismo tiene lo que es, y vamos a basar mucho la objetividad y parte de la realidad. Y es importante poder aclararlo, eso sí es cierto. Pero justo como te comentaba, el hecho de poder tener la realidad no significa de que todo lo que hablemos sea real, sino que hay una parte de ficción. ¿Y cuál es la parte de ficción? La opinión que tiene el autor sobre lo que se había dado. Bien, entonces, cuando parece mentira, chicos, pero cuando nosotros opinamos acerca de una historia, esa opinión puede ser real o no, por el hecho de que esa opinión puede ser personal o puede ser compartida. A eso me refiero basándome en la realidad y la imaginación. Por el hecho de que cuando yo opino, por ejemplo, opino sobre lo que está ocurriendo, no sé, las clases virtuales. ¿Sí? Oye, sí, en ese tiempo estamos dando las clases virtuales, estamos todos conectados, la mayoría de veces se utiliza la plataforma Zoom, esa es la parte real. Ahora doy mi opinión. Yo siento que la mayoría de personas se identifica o prefiere las clases presenciales que virtuales. Es la opinión que yo tengo. Y es ahí donde va la parte imaginativa. Bien, yo opino que la mayoría de personas prefiere las clases presenciales que virtuales. Pero de aquí a que sea real, a que sea cierto que la mayoría de personas prefiere las clases presenciales que virtuales, ¿quién lo puede comprobar? Es mi opinión. Es lo mismo que pasa con el realismo. Por ejemplo, tomo el realismo peruano, Manuel González Prada, con Páginas Libres, con su discurso en el Politeama. Él habla acerca de lo que es la guerra con Chile, algo que sí ocurrió. Pero lo que habla después él, a modo de opinión, te dice los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Es la opinión que tiene él. ¿En la vida real sería así? ¿O todos pensarían lo mismo? A eso me refiero con la parte imaginativa, porque hablamos de algo, un suceso que ocurre en la historia, que es la guerra con Chile. Pero hay una opinión. Exacto, la realidad y verdad, exacto, así es.
De ahí a que la opinión de González Prada, de los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, sea compartida, no se sabe. Porque puede existir personas que realmente prefieran que los jóvenes se queden en casa y los viejos vayan a hacer alguna obra. ¿Bien? ¿Me dejo entender, Alex? ¿Sí? Quiero saber si me estoy dejando entender. ¿Me confirman, chicos? Porfa, porfa, porfa. Excelente, lo máximo. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Excelente, chicos. Perdón, voluntario. Estoy pensando preguntas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Y muy bien con las preguntas que están haciendo. Me encanta que hagan preguntas. Pregunten un montón. Bien. También cuenta la interpretación. Exacto, así es. A eso me refiero con la parte imaginativa. Al hecho de que la interpretación, la opinión, también es parte de lo que es imaginación. Por el hecho de que no todos opinan igual. No todo se interpreta igual. Muy bien, así es. Bien, chicos, vamos a la característica número 4. El lenguaje empleado en las obras literarias cumple con la función poética del lenguaje, desde el punto de vista del autor. ¿A qué se refiere con la función poética del lenguaje? Por ahí los que hemos estudiado, por ahí los que estamos viendo las funciones del lenguaje, recuerden que está la metalingüística, la función poética, la informativa, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a basarnos en lo que es la función poética. ¿Bien? ¿Por qué la función poética? Por el hecho de que vamos a emplear un lenguaje no solo desde mi punto de vista. ¿A qué me refiero con eso? Al hecho de poder, si es que una persona no dice una frase y lo dice simplemente con las palabras más reales posibles, el autor va a expresar la misma frase, pero con palabras utilizadas con figuras literarias, porque es mi punto de vista. Por ejemplo, justo lo que les comentaba hace un momento, una persona puede decirle a una persona puede decir, oye, sí, sus ojos son bonitos, pero yo, como autora, puedo comentar, no, yo creo que sus ojos brillan con el resplandor de las estrellas. A eso se refiere con la función poética del lenguaje, desde el punto de vista del autor. En este caso, el autor siendo bastante personal. Bien, y es ahí donde en la función poética entran las figuras literarias, ¿sí? O si queremos llamarlo herramientas literarias, que algunas personas lo llaman. Depende de ustedes. Bien, entonces, vuelvo a decirte, el lenguaje es parte o cumple con la función poética, por el hecho de que habla desde el punto de vista del autor y por el hecho de que va a estar recargado de figuras literarias. Bien, entonces, a mí, y en este caso, cumple así sea poema, así sea género lírico, así sea género épico, así sea género dramático, sí. Y por eso es que es bueno aclarar esta parte. Chicos, ustedes no solamente van a encontrar figuras literarias en género lírico, también lo van a encontrar en género épico, también lo van a encontrar en género dramático, en género narrativo actualmente también lo van a encontrar. Misa, ver un ejemplo de figura literaria en género épico, por ejemplo, en el caso de la Ilíada, cuando hablan de Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros. Aquiles, el que caminó entre gigantes. Es una figura literaria y estoy utilizándolo en género épico. Así que también, ese chip en el que solamente decíamos, no, las figuras literarias solamente se utilizan en género lírico, no. Saquémonos de la cabeza eso. En los tres géneros se puede utilizar figuras literarias y también se puede encontrar. Bien, no saquemos la idea por el simple hecho de ser no sé, una narración o un diálogo entre dos personas. Misa, ver un ejemplo de figuras literarias en género dramático. Shakespeare utiliza muchísimo las figuras literarias dentro de su género dramático. Bien, por ejemplo, en el caso de la conversación entre Romeo y Julieta, entre ellos se lanzan un montón de figuras literarias, porque están enamorados, porque quieren resaltarse uno con el otro. Hamlet, al momento de descubrir
que su tío era el asesino de su padre. También lanza un montón de figuras literarias. ¿Por qué? Porque Shakespeare era elegante hasta para insultar. No le va a decir, oye, tú eres un asesino, eso, lo otro. No. Le va a decir de manera elegante que es el asesino de su padre. ¿Y cómo se le puede decir de manera elegante, de manera culta? Utilizando figuras literarias. ¿Te das cuenta? Bien. Pregunta, duda, consulta. Y a eso se refiere lo que es la función poética del lenguaje. Al uso de figuras literarias, más que todo. Bien. Pregunta, duda, consulta. ¿Algo que no les quede claro, chicos? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo hoy hasta ahora? ¿Todo clarito, clarito? No nos estamos enredando, ¿verdad? ¿Todo bien? Listo, chicos. Bien, todo bien entonces. Sí, escríbame si está todo bien. Si tenemos preguntas, vuelvo a decirte, utilicen el chat. No tengo ningún problema, utilicen el audio. Genial. Bien. Ok, espero. Dime, Fabricio, ¿qué pasó? Coméntame. Sí, ya, me parece que me quieres comentar o me parece que estamos escribiendo. Si estamos escribiendo, me avisan, chicos. Me dicen, espera un ratito. Ok, yo espero, no hay problema. Estamos en clase introductoria, así que es bueno poder aclarar estas dudas. Bien, me dice, oh, ¿dónde están mis descargas? Ah, acá están mis descargas. Gracias, no me había dado cuenta. A ver, vamos a ver si se puede cerrar. Sí, se puede cerrar. Gracias, Andrés. Disculpa, más bien. Profesora, figuras literarias en el mío CIT. No se preocupe, ahí hacen. Okay. Figuras literarias en el mío CIT. Bien, figuras literarias en el mío CIT. Por ejemplo, el hecho de que el Cid, cuando lo destierran, en este caso, vamos a ponernos en la situación en la primera parte del mío Cid, al momento en que el rey Alfonso lo destierra al Cid. El rey Alfonso lo destierra y de alguna manera le empieza a comentar que es una persona, es un traidor. Bien, y el mío Cid, o en este caso el Cid, no es que toma venganza o no es que de alguna manera empiece a insultar al rey y le dice que no, que usted es un injusto, no, simplemente él acepta la ida del rey, ¿bien? Acepta la decisión. Y cuando hay personas que se acercan a preguntarle por qué aceptó, es ahí donde el Cid empieza a utilizar figuras literarias. Desde ahí arrancamos. Muy aparte de la descripción que se hace del lugar al inicio. Pero desde ahí arrancamos con lo que es las figuras literarias utilizadas por los personajes. ¿Por qué? En esta interpretación de figuras literarias, lo que le dice el Cid es que él acepta la voluntad de su rey porque tiene honor. Porque tiene honor a su rey. Porque de alguna manera en esta parte, ok, no hay problema, Fabricio, porque en esta parte vamos a tener en cuenta el hecho de que con todas estas figuras literarias que el mío Cid utiliza, está exaltando la majestuosidad, el poder que tiene el rey sobre todo su gobierno, sobre todo el pueblo que él maneja. ¿Bien? Ok, no se preocupen, chicos, vamos entonces a hablar nuevamente de lo que es. Uy, ok, chicos. Sí, no se preocupen, acá no estoy ajena a la bulla. Espero realmente que no haya tanta bulla. Muy bien, lo que es Edipo Rey. Allá, ¿cuál era la pregunta respecto a Edipo Rey? Se me fue la pregunta, a ver un momento, voy a buscarla para poder tener en cuenta. Si me pueden repetir la pregunta, chicos, de Edipo Rey. Ya, en el caso de en qué se encuentra, ¿sí? ¿En la parte real o en la parte imaginativa? Sí, acá, muy bien. Gracias, Sofi. Muy bien, chicos, les comento. La historia de Edipo Rey, vamos a la parte de la característica anterior, que estamos hablando de la creatividad, originalidad, la parte de lo que es ficticio y la parte de lo que es real. Comentábamos de que las obras literarias de alguna manera tienen siempre una parte ficticia y una parte real. El porcentaje puede variar, puede ser 80% real y 20% ficticia, puede ser un 40% ficticia, 60% real, de cualquier forma. En el caso de Edipo Rey que me estaban comentando, se basa en la realidad. ¿En qué sentido?
La historia va desde una parte en el que ocurrió que hubo un rey que fue el culpable de que hubieran tantos enfermos en su reino por una peste que había llegado. No hablamos del reino de Tebas, porque el reino de Tebas es Edipo Rey. Estamos hablando de otro reino. Entonces, Sófocles de alguna manera tomó esa parte, esa pequeña historia, para crear Edipo Rey. Ya de alguna manera él le agregó lo que es la parte del triángulo amoroso de sus padres con el hijo, la parte en la que el oráculo se metía al momento de predestinar el destino del hijo de Layo. Entonces, esa parte ya era inventada. Lo que vuelvo a decir, sí tomó de la realidad, es la parte en la que hubo un rey que sí fue culpable de que en algún reino hubiera tantos enfermos por una peste que había llegado. Bien, ¿se me entiende ahora sí, Fabricio? Jorge, por ahí también, que creo que me estaban preguntando lo mismo, o no sé si me preguntaba lo mismo Jorge que Fabricio. ¿Sí? Bien. Fabricio, ¿ahora sí se entendió, hijo? ¿Sí? ¿Me comentas? ¿Me confirmas para saber si se pudo entender? Vamos a esperar a Fabricio, si no vamos comentando la siguiente parte. Chicos, antes de ver, mientras estamos esperando la confirmación de Fabricio, a ver si se entendió, ¿alguien más tiene otra pregunta, otra consulta? ¿Algo que no les quede claro? ¿Todo ok hasta ahora? Ok, muy bien. Bien, chicos, ¿sí? Qué bueno que estemos entendiendo. No hay problema. Párenme en el momento en que no entiendan y díganme, ¿sabe qué? Puede volver a explicar porque no entendí. Díganlo, no tenemos ningún problema. Y más aún cuando estamos aclarando estas partes para que después no se nos vaya a enredar lo que es historia de la literatura, géneros literarios, figuras literarias. ¿Bien? Todo claro. Genial. Fabricio, ¿me confirma si se pudo entender, hijo? ¿Sí? Sí, profesora, me causa curiosidad sobre Platón. ¿Qué te causó curiosidad, hijo? Coméntame. ¿Sí? Respecto a que Platón sí es cierto. Fueron también, inclusive, Platón, Aristóteles y Sócrates, si no me equivoco, también fueron parte de la matemática. Ellos eran todo, todo. Por eso es que Grecia se le notaba como perfecto, entre comillas, porque ellos podían hacer todo y podían desempeñarse en todas las áreas y no había ningún problema. Para que veas. Bien. Entonces, vamos a la parte, a la quinta característica, sí, si no tenemos otra pregunta. Ok. Me dice, está compuesta por 3 géneros literarios. Me dice, ya, interesante. Ok, no hay problema. Sí, antes de pasar, vamos a pasar a la quinta característica y luego vamos a comentar esta parte. Bien, de la parte de lo que es Platón y lo que es la parte del romanticismo. ¿Sí, Fabricio? Bien. Y porque de todas maneras acá vamos a hablar lo que es el romanticismo y lo que son las figuras literarias también. Está compuesta por 3 géneros, se lo vuelvo a repetir, la lírica, la épica o narrativa y la dramática. Miss, ¿por qué la épica o narrativa? La épica se le conocía al género anterior, es decir, en la época Grecia, en la época medieval. Ya cuando sale lo que es narrativo es a partir de la edad contemporánea, te hablo más o menos iniciando lo que es romanticismo, porque ni neoclasicismo, porque en realidad el neoclasicismo no fue destacado tanto lo que es narrativo, así que más o menos a raíz del romanticismo empieza a cambiar de lo épico al nombre narrativo. Más o menos te hablo del siglo XVIII y XIX. Bien, estos 3 géneros son antiguos, eso sí. Inclusive la dramática es más destacada en la época griega que las dos. Bien, te lo voy a comentar de todas maneras en la siguiente sesión, pero es importante aclarar que el género lírico, ojo, no se basa solamente en escribir poemas con verso. Y eso también hay que sacarnos un poquito el chip de la cabeza. Bien, no solamente se basa en poemas con verso. Por el hecho de que también se pueden basar, más que todo el género lírico va a basarse en expresar sentimientos. Bien, y el nombre lírico viene de lo que es
un instrumento musical que se tocaba cuando expresaban sentimientos, expresaban ideas, expresaban opiniones, emociones. Entonces, cuando se expresaba una persona, se empezaba a tocar en un instrumento parecido a la arpa, no la lira no el instrumento de lira que conocemos ahora, exacto, la lira. Así es. Por eso viene el nombre de género lírico. Porque en ese momento se tocaba el instrumento, era una lira, no la lira que conocemos actualmente, esa que tiene un palito con varios metales que se tocan, no. Me refiero a un instrumento que era parecido a una arpa gigante en el que se empezaban a tocar música suave al momento de expresar una emoción que sentía. Y es ahí de donde viene el género lírico. Bien, el épico narrativo, vuelvo a decirte, es la parte, el épico viene de lo que es, se nombra épico más que todo en la edad griega, en la época medieval. Ya cuando empezamos lo que es el siglo XIX, XVIII, ya hablamos acerca de la narrativa. Bien, y lo que es la dramática viene bastante destacado en lo que es, lo que es la época griega. Bien, entonces eso precisamente, destacado más ahí. Inclusive se destaca más en lo que es la época griega el género dramático especie tragedia. Bien, ahora sí voy a contestar sus preguntas. Ahorita te contesto, Sofía. Vamos primero con lo que es Platón. Bien, podría hablar un poco más de él y en especial del romanticismo. En este caso, por Platón, vuelvo a decirles, más que todo, fue una especie de persona que, bueno, una persona en realidad, que destacó muchísimo por lo que es diferentes áreas, no solamente lo que es la literatura, sino también lo que es matemática, lo que es filosofía, creo que lo conocemos más por la filosofía, pero sí, él se destacó muchísimo. Inclusive hay un libro llamado La retórica de Platón, La República de Platón, perdón, en la que escribe lo que son figuras literarias. Bien, dice en especial de el romanticismo. Miss, ¿por qué el romanticismo se basa mucho o por qué normalmente se relaciona? Porque muchas personas han relacionado el romanticismo con las figuras literarias, por el hecho de que las figuras literarias han sido creadas para idealizar algo. Y en el romanticismo, en esa corriente, la mayoría de autores, por no decir todos, se idealiza mucho. Bien, es por eso que se relacionan mucho las figuras literarias de Platón con el romanticismo, porque se idealiza demasiado. Y cuando nosotros idealizamos un objeto o una persona, no vamos a hablarlo con palabras sencillas, lo vamos a hablar con un poquito, pues, de palabras más sofisticadas, más bonitas, si queremos llamarlo así. Y obviamente, como nosotros hablamos con palabras más bonitas, con las figuras literarias. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que me dice Sophie. ¿Podría hablar sobre el siglo de oro? Claro, no hay problema. En el caso del siglo de oro español. Chicos, hablando un poquito de lo que es los géneros que tenemos aquí, el siglo de oro español se destacó mucho por lo que es tanto la épica como la lírica y la dramática. Sin embargo, la que más destaca en el siglo de oro español es la épica. ¿Con qué obra? Nosotros todos lo conocemos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, es la obra que más destaca dentro del siglo de oro español. Bien, y por eso es que se destaca más el género épico. Bien, en ese entonces todavía era llamado épico. ¿Sí? ¿Por qué se le llama el siglo de oro español? Te lo voy a aclarar de todas maneras después, solamente te adelanto por lo que por lo que me pregunta Sofía. Se le llama siglo de oro por el hecho de que España, en ese entonces, porque el siglo de oro surge en España, porque en ese entonces España de alguna manera estaba destacando muchísimo. ¿De qué manera? Tenía muchísimos inventos científicos, había muchos descubrimientos. En ese entonces, 1542, se daba lo que es el descubrimiento, perdón, 1592, sí. Se destaca lo que es el descubrimiento de América. Entonces, estamos hablando de una época en la que había diferentes descubrimientos, habían inventos científicos, se inventó la brújula, entonces es por eso que se le llama siglo de oro, tanto a la época del Renacimiento como del Barroco que se abarcó ahí.
Bien, destaca muchísimo. Y es por ello de que normalmente vamos a hablar de la épica. A ver, un momentito, chicos, está pasando el avión. Es por eso de que destaca muchísimo la épica, por el hecho de que querían contar sus historias. Bien, querían de alguna manera contar las historias que en ese momento les estaban pasando. ¿Sí? Y así como en el siglo de oro, en diferentes épocas de la literatura destacan uno más que los otros dos o destacan dos más que uno. Es decir, no todo el tiempo dentro de la historia se van a destacar los tres al mismo tiempo. Bien, como te comentaba, dentro de lo que es la literatura griega destaca más lo dramático, dentro del romanticismo por ahí destaca más lo lírico, después continuamos con lo épico, lo que es en este caso, no sé, se me ocurre el vanguardismo, destaca más también lo lírico, una parte de lo épico, no tanto lo dramático, casi no se ve, y así sucesivamente. Bien, Sofía, Fabricio, contesto sus preguntas, chicos. Me dice, sí, precisamente, más que tener un romance imposible, era un romance que para la sociedad lo veía imposible, ¿sí? Platón, más que un romance, chicos, era una especie de admiración que sí se confundió mucho con romance. Precisamente por eso es que nace el nombre de amor platónico, por el hecho de que Platón admiraba mucho a Aristóteles, inclusive estaba muy relacionado con los sentimientos que él tenía al momento de admirarlo demasiado, y es por eso de que esa admiración se convierte en un sentimiento que posiblemente era confundido con amor, ¿sí? Y si es verdad entonces, Fabricio, ¿sí? Y más que poder destacarlo de esa manera, mucha gente comenta de que influyó eso para que él cree sus figuras literarias. Porque como te digo, las figuras literarias son el arte de poder escribir mejor aquellas palabras que lo vemos simple. Entonces, mucha gente comenta o mucha gente relaciona esta parte sentimental de Platón relacionado con lo que es la parte de las figuras literarias. Sí, así es, Sofía, así es. Pero más que todo, Platón lo que admiraba de Aristóteles era el hecho de que él podía destacar mucho por su mentalidad. Ambos eran filósofos, pero de alguna manera Aristóteles estaba destacando un poco más. Exacto, así es. De ahí podemos tener en cuenta que el discípulo puede superar al maestro. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, ya para pasar a la última característica? Pregunta, duda, consulta, algo que no les quede claro, ¿está todo bien hasta ahora? Estamos aclarando las cosas que se encuentran ahí, chicos. ¿Sí? ¿Comentas? ¿Todo bien por ahí? me comentan, chicos? ¿Todo bien? Excelente, lo máximo, gracias, gracias. Todo clarito, clarito, muy bien. Bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a la última parte y como les comento, ya es importante poder tener en cuenta esta parte. ¿Sí? Se diferencian las corrientes literarias a partir de las características que comparten una serie de obras, como el estilo, la crítica, la temática o el periodo histórico. Chicos, es importante poder tener o tomar en cuenta la diferencia entre movimiento y corriente literaria. ¿Sí? Muchas veces se nos ha confundido y vamos a nombrar muchísimas veces lo que es movimiento literario y corriente literaria. Inclusive en internet nos van a poder confundir. Lo que es movimiento literario es el hecho de que es un grupo de personas que escribe un estilo de obra, tiene un tipo de crítica, tiene una temática que desarrollar, un tipo de tema, bien, pero lo que no tiene, y es donde tiene sí la corriente literaria, lo que no tiene el movimiento literario es el periodo histórico. Es decir, el movimiento literario va a tener un tipo de forma de escribir.
y una temática que desarrollar. Pero la corriente literaria, aparte de tener ello, lo que sí va a tener también es un periodo dentro de la historia. Bien, por eso es que se le llama la corriente del romanticismo, del realismo, vanguardismo. Bien, y en este caso el posmodernismo es un movimiento, por el hecho de que el posmodernismo solo fue abarcado en una parte en Latinoamérica, pero no fue abarcado en el mundo. Inclusive hasta el modernismo se dice que pudo haber sido un movimiento y no una corriente, porque fue abarcado en una parte de Latinoamérica, pero no fue abarcado en todo el mundo y no marcó específicamente un periodo histórico. ¿A qué se refiere con un periodo histórico? Al hecho de que haya durado bastante tiempo, inclusive mitad de siglo. ¿Me dejo entender? Entonces, vuelvo a comentar. La diferencia entre corriente literaria y movimiento literario, el hecho de que la corriente, aparte de tener un estilo y una temática propia, tenga un periodo histórico del cual tenga que hablar y que haya durado más tiempo. El movimiento, que haya durado unos cuantos años y que no tenga un periodo histórico del cual se tiene que hablar. Bien, esa es la diferencia y es importante volver a aclarar, te vuelvo a comentar que es importante aclararlo por el hecho de que muchas personas confunden lo que es movimiento con corriente literaria, ¿sí? Un movimiento es un movimiento literario, ya cuando tiene un periodo histórico se puede convertir en corriente literaria. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? Consulta, algo que no les quede claro, ya para pasar a la última parte. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, ¿estamos todo bien hasta ahora? Excelente, muy bien, chicos. Lo máximo, muy bien. Listo, vamos entonces a la última parte. Muy bien, vamos a la última parte entonces. Listo. Y aquí vamos a aclarar algunas cosas. Recuerda que la literatura, y eso con más que todo como para poder concluir en cierta parte, ¿sí? Tiene dos formas de poder manifestarse, tanto en verso como en prosa. Así que eso tú lo sabes perfectamente y que de alguna manera vamos a poder verlo en las obras literarias. Bien, llámese obras a lo que es la parte oral o la parte escrita, pero que cuentan una historia o que te cuentan algo, más que contarte una historia. Te cuentan algo, ya sea una historia, ya sea sentimientos de alguien. Entonces a eso se le va a llamar obra literaria. Te va a contar algo, más que ser solamente un texto. Bien, vuelvo a decirte, se puede encontrar en verso, se puede encontrar en prosa y algo que sí es importante poder aclarar, que me parece que ya lo había dicho en la anterior diapositiva, es que el verso y la prosa no van a determinar un género literario. ¿Eso qué significa? De que no relaciones el género lírico dentro, o mejor dicho, no relaciones el verso dentro del género lírico y la prosa dentro del género épico y dramático. Porque te vuelvo a comentar, un verso puede también contar una historia. Un verso también puede ser parte de un diálogo dentro de una obra del género dramático. Bien, y una prosa puede estar dentro de una expresión, dentro de, si queremos llamarlo, un poema. Bien, Missy, ¿cómo una prosa puede estar dentro de un poema? Cuando, por ejemplo, empezamos a, de alguna manera, expresar una opinión, un sentimiento, y que no precisamente tenga ciertas rimas que poder tener o ciertas figuras literarias que poder abarcar. Porque sí es cierto, las figuras literarias pueden abarcar. Exacto. De alguna manera las figuras literarias pueden abarcar lo que es el género épico, lírico y dramático, como también no pueden estarlo. Así que también hay que sacarnos esa idea. También
Eso significa de que el género lírico, así como puede abarcar los tres, también puede retirarse y aún así ser género lírico. Y Mish, ¿cómo identifico un género lírico si está en prosa? Por la expresión que se encuentra allí. Bien, chicos, estamos finalizando ya esta parte. Hay una parte en la que vamos a ver algunos ejercicios, así que es importante poder tenerlos. Antes, ¿tienen alguna consulta que poder comentarme, chicos, antes de finalizar esta parte introductoria? Preguntas, dudas, consultas, algo que no les quede claro, chicos. Todo ok hasta ahora. Sí, me comentan, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, Alanis, no hay ningún problema. Bien, chicos, les comento. Las formas de poder relacionar, o poder de alguna manera tener una obra literaria, estas son las dos formas. Puede encontrarse en verso o puede encontrarse en prosa. Bien, se refiere verso al hecho en el que estamos colocando figuras literarias a una oración, a una frase. Y se refiere prosa al hecho de que no estamos colocando un sentimiento o alguna figura literaria a una frase o a una oración. Bien, dentro del verso y la prosa, eso sí, chicos, no te va a limitar el hecho de que tú me relaciones verso con género lírico y la prosa con género épico y dramático, exclusivamente. Porque el verso puede estar dentro de un género épico y la prosa puede estar dentro de un género lírico. Bien, esas son las formas de la literatura, pero eso no significa que estén determinados por los géneros literarios. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros expresemos una opinión hace estar en prosa, hace que esa oración pueda estar en prosa y ser parte de un género lírico. Bien, así como también el hecho de que haya un verso que te cuenta una historia y te das cuenta que está dentro del género épico y que por el hecho de ser verso no lo vamos a relacionar con género lírico, sino que precisamente te está contando una historia. Bien. Miss, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en una obra literaria encuentro lo que es verso y encuentro lo que es prosa? Tienes que ver en este caso qué es lo que está primando. Si la obra te está contando una historia, es género épico. Miss, pero si se está expresando y contando la historia a la vez, es género épico. Si de alguna manera lo que está más o lo que hay más es la expresión de sentimientos de alguien o está por completo la expresión de sentimientos de alguien, es recién ahí género lírico. Bien, entonces va en este orden. Primero, género épico. Si no te está contando ninguna historia, si solamente se está expresando o la mayoría de esa obra literaria te está expresando un sentimiento, solamente hay una partecita pequeña que te está contando una historia, es ahí donde hay género lírico. Bien, ahora sí se entendió el anís. ¿Se entendió para el resto, chicos? Genial, lo máximo. ¿Se entendió para el resto? Eso, muy bien. Bien. Bien, chévere, lo máximo. Muy bien, chicos. Bien, entonces ya estamos finalizando esta parte. Vamos a ir a la parte de ejercicios, pero la parte de ejercicios va de la siguiente manera. Déjame ver si cambia. Listo. Vamos a ver en este caso, ya hemos tenido la primera parte introductoria y quiero saber qué tanto nosotros sabemos de literatura. Bien, no sé si ustedes han ingresado a esta plataforma, espero que sí. Ingresamos a joinmyquiz.com y vamos a colocar el código que les voy a poner a continuación. Sí, a ver un momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si hemos jugado Join My Quiz, si no, no te preocupes que aquí estamos para poder aprender a jugarlo. Bien. Me dicen, sí he jugado. Bien. Chévere, chévere, muy bien. Listo, vamos a entrar entonces a joinmyquiz.com. A ver, un momento, chicos.
Listo. Colocamos el código que se encuentra ahí. Ya saben, colocan su nombre. Ah, ya. No te preocupes. Ingresamos a esta página. joinmyquiz.com y colocamos el código. No, tenemos que ver qué tanto sabemos de literatura. La página cuando ingresan van a colocar, te van a pedir un código, chicos, ¿sí? Este es el código, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a colocar nuevamente el link. Muy bien, chicos. Este es el código que se encuentra aquí. Join My Quiz. Te van a pedir un código al ingresar, que es este, ¿sí? La página es la misma que se está mostrando aquí, ¿sí? 880371, sí, estamos bien. Muy bien, ya estamos ingresando. Está por aquí Alex. Uy, están martillando por acá. Muy bien, gracias. Vamos, Fabricio, vamos, sí se puede, hijo, sí se puede. Muy bien, vamos, muy bien, Jesús, muy bien, Jorge, muy bien, Josué. Bien, Valerie. Vamos, chicos, tenemos que ver a 17 personas. No te preocupes, te esperamos. Muy bien, Soto, Andrés, Patrick, Alex, muy bien. Vamos a ver qué tanto nosotros sabemos de literatura. Pueden venir preguntas de las que hemos comentado el día de hoy, como también pueden venir preguntas de las que van a ser para las siguientes semanas. Así que, vuelvo a decirles, como es una clase introductoria, súper breve. ¿Sí? No se sientan mal si no saben. 9 personas, muy bien, chicos, vamos, nos falta la mitad. Me comentan, ahí está Pedro, muy bien, chévere, gracias, ahí está Lanis. Muy bien, Sofía, es el perfil de Godzilla, muy bien, sí, hay diferentes perfiles, ¿no? Muy bien. Chicos, los que han jugado a Quizzes ya lo saben seguro. Los que no, les voy explicando mientras esperamos al resto de personas. Te vuelvo a colocar el link. Bien, gracias, Brian. Ahí está nuevamente, por si lo deseas. Bien, chicos, en este caso es importante poder tener en cuenta de que las preguntas van a aparecer, pueden aparecer acá, van a aparecer acá, como también van a aparecer en su plataforma. Es decir, ustedes van a poder tener la libertad de ver la pregunta y contestar la respuesta. Bien, eso sí, hay un límite de tiempo por cada pregunta, entre 30 segundos, entre 60 segundos, etcétera. ¿Sí? Por último, chicos, no específicamente todos los quizzes, pero en este quiz sí, hay más de una respuesta correcta en algunas preguntas. En otras preguntas solamente te van a admitir una respuesta correcta, ¿sí? Si a pesar de haber marcado la respuesta, te sigue pareciendo la pregunta, eso significa de que hay más de una pregunta o más de una respuesta correcta. Si cuando aprietas la respuesta ya te aparece la siguiente pregunta, es porque solamente hay una. Bien, lo que yo voy a estar viendo en mi pantalla más que todo es cómo van avanzando ustedes, ¿sí? Es decir, ustedes no se concentren en mi pantalla, concéntrense en su pantalla para poder responderlo. ¿Listo? Vamos, chicos, nos faltan algunas personas. Te vuelvo a colocar joinmyquiz.com, código. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Exacto. Es para saber cómo estamos o qué cosa es lo que entendemos o qué cosa es lo que sabemos de lo que es literatura. Vamos, chicos, faltamos 6. Ah, no, faltamos menos. 4. Sí, porque en este caso uno de ellos soy yo, Jorge, no te preocupes. Y el otro es el profesor. Ok. Muy bien, no te preocupes. Vamos, chicos, faltan 4. ¿Quién más falta? Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Un minutito más. Bien, gracias, Rafael. Vamos. Faltamos 3, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos por acá. ¿Listo? Un minuto más. Comenzamos, si no. ¿Comenzamos? Bien, Analí.
Vamos, faltan dos. Dos más, vamos chicos. ¿No puedes ingresar? Ah, Fabricio, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué no podemos ingresar? Coméntame, entonces faltaría uno solamente. Si es que Fabricio no puede ingresar. Ok, no hay problema. No, no creo. Espero que no. Espero que no. Me dolería. Me iría. Apagaría la laptop llorando. No le gusta mi clase. Vamos, chicos, ¿quién más? ¿Quién más nos falta? Ah, por ahí me dice Elia. Ah, ya. Uy. Ok, Elia, no te preocupes. ¿Sí? ¿Quién más nos falta? Vamos, vamos, un minutito más. Listo, listo. Elian, ¿cómo vamos? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Eliana. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Solamente nos faltarías tú porque me dijiste que se salió la página. Sí, podemos ingresar. Listo. Muy bien. Entonces voy a considerar a esta Eliana y Eliana acá abajo vamos a borrarla. Ahí estás ya, hija. Ya estás conectada. Voy a borrar más bien la otra de la que se ha salido. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Ya saben, tienen algunas respuestas correctas en algunas partes, hay otras que simplemente tienen una sola respuesta correcta, así que tienen que ver y no se desesperen si es que por ahí tienen una, dos o tres respuestas y sigue pareciéndole que necesitan marcar más. Muy bien, comenzamos entonces. Mucha suerte para todos. Vamos. Son 9 preguntitas. A ver qué tal vamos. Muy bien, Andrés. Vamos, Jesús. Vamos, Patrick. Muy bien. Bien, Alex. Lo máximo. Muy bien. Recuerden, tienen un cierto tiempo para cada pregunta. Vamos, Jorge. Vamos, vamos. Uy, chispas. Voy a mandarte nuevamente la página para que puedas ingresar. A ver si se puede. Me parece que una vez iniciado el juego sí puedes. Pruébalo, Eliana, igual. Vamos, muy bien. Por ahí estamos. Vamos, Caleb. Vamos, Sofía. Vamos, ¿cómo vamos acá arriba? Bien, vamos, vamos. Bien, lo máximo. Sí se puede, sí se puede. Muy bien, Andrés. Muy bien, Alanis. Bien, Alanis. Bien, por acá tenemos las sorpresas. Muy bien, chicos. Vamos, Brian. Vamos, Pedro. Muy bien, Pedro. Subiendo sin equivocarse. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, Sofía. Ahí está. Eliana pudo entrar nuevamente. Ok, excelente. Vamos, Eliana. Bien, vamos, Sofi. Vamos, 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 que sí se puede. Muy bien, Pedro, lo máximo, muy bien. Vamos, Alanis, muy bien. Vamos, Andrés. Bien, muy bien, Sofía, vamos, vamos. Recuerden, hay momentos en que se va a marcar una respuesta, hay momentos en que se va a marcar varias. Son 9 preguntas. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Pedro. 4 respuestas, lo máximo. Muy bien. Bien, bien, Jorge. Muy bien. Bien, Sofía. Bien, Soto está arriba. La sorpresa. Muy bien, Soto. ¿Cómo vamos? Bien, Elian.
Vamos, vamos, Caleb, vamos, Analí, perdón. Vamos, Jesús, muy bien, Jesús. Josué, muy bien, hijo. Muy bien, chicos, muy bien, sigan, sigan, sigan. Vamos. Muy bien, por acá estamos terminando. Lenis, Patrick. ¿Qué más? Alex. No se preocupen, si no tenemos respuestas o no tenemos clara la idea, vamos a comentarlo ahorita, ¿sí? Muy bien, vamos finalizando. Bien, Sofi. Muy bien, Soto ha terminado también. ¿Quién más está por acá? Ya estamos finalizando. Vamos, chicos. Vamos por aquí. Vamos, Caleb. Vamos, Valerie. Vamos, Analí. Jesús también ya está finalizando. Muy bien. ¿Cómo vamos con el resto? Bien, ya estamos finalizando. Sofía. Vamos, Pedro. Vamos, Rafael. Elian, muy bien. Eliana. Siempre digo Elian, no sé por qué. Bien, muy bien. Bien, Eliana. Bien, Rafael. Muy bien, chicos, nos faltan solamente ustedes, me parece. Vamos abajo. Analí, Caleb, Valerie. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos para poder finalizar. Bien, Pedro. Muy bien. Pedro ha arrasado. Muy bien. Bien, Jorge. Ahí está. Top 5. Bien. Muy bien. Bien, Brian. Vamos, vamos. Nos faltan solamente ustedes, chicos. Vamos, que sí se puede, sí se puede. Vamos. Caleb, ¿cómo vamos, hijo? ¿Me comentas? Les doy 2 minutitos, chicos, para los 4. Bien, a todos los que ya finalizaron. No se preocupen, vuelvo a decir, por las respuestas incorrectas. Vamos a aclararlas, ¿sí? Vamos a aclarar lo que hemos contestado y que por ahí nos ha resultado mal. Tranqui, panqui. Bien, Caleb, muy bien. Muy bien, Brian. Finalizamos ya. Vamos, vamos. Bien, Caleb. Bien, la sorpresa, muy bien. Un minutito más, chicos, para poder finalizar esta parte. Ahora tengo... Tranquilo, Jorge. Tranquilo. Vamos a ver cómo va a ser. Subimos, nos quedamos, bajamos. Bien, Valerie, muy bien. No, Jesús, tranqui, no te preocupes. Vamos, Valerie, vamos, Caleb. Nos quedan no solamente ustedes. Vamos. Bien, ahí están apoyándose. Muy bien, ya para estar finalizando, vamos a dejarnos aquí en Valerie. Muy bien, Jorge. Muy bien, Elenis, Patrick, Elian, muy bien. Bien, bien, está bien, Elian, muy bien. También es... Ah, Jesús, también tu nombre es Caleb, muy bien. Bien, por eso es que está apoyando a Caleb. Muy bien, Caleb. Bien, chicos, entonces estamos bien. Como para poder iniciar estamos bien. No te preocupes, Patrick. Tranqui, panqui. Uy, ya no estés tranqui. Chicos, ahora estás en el 9. No, qué malo. Muy bien. Muy bien, Valerie, vamos. Nos queda solamente una pregunta. Tranquilos, chicos, no se preocupen. Bien, entonces esperamos a Valerie para poder colocarle fin a nuestro pequeño quizzes.
No se preocupen, chicos. Vamos solamente a aclarar estas partecitas y luego ya finalizamos nuestra sesión. Para hacer nuestra primera semana, ¿estamos bien entonces? Bien, Valerie. ¿Listo? Obviamente vamos a premiar a las personas que han quedado en los 3 primeros lugares. ¿Sí? A ver un momento, vamos a colocarle fin a nuestro quizzes. Para aquellas personas que no sabían, así se juega el quizzes. Ya hemos aprendido no solamente literatura una parte, sino también a jugar quizzes. Muy bien. Dando con la sorpresa, Pedro en primer lugar, felicidades. Soto en segundo lugar. Y tenemos también nuestro tercer lugar. Muy bien, chicos, vamos a revisar entonces las preguntas. Los 10 primeros, puede ser. Muy bien, vamos a revisar entonces las preguntas que hemos visto. Dice, muy bien, pregunta número 1, los tipos de narradores. Chicos, esto es ahora pregunta de examen de admisión, así que es importante poder tener en cuenta los tipos de narradores. Recuerda, testigo, protagonista, omnisciente. Si tenemos el hecho de lo que son los narradores en primera, segunda y tercera, en primera, protagonista, en segunda, testigo y en tercera, omnisciente. Bien, con el mismo porcentaje. Muy bien. Para poder aclarar, recuerden que esto es solamente para saber cómo están empezando ustedes, así que tranquilos, ¿sí? Muy bien. Textos literarios. ¿Cuáles de estos son? El cuento y también el drama. Drama, entiéndase por el hecho de que es un texto en el que se encuentran los diálogos. Muy bien, ahí está Pedro, nuestro ganador. Muy bien, Pedro. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué elementos pertenecen al marco narrativo del relato? Perdón, es el tiempo, el espacio, los personajes, es decir, los 3. Bien, siempre que tengas una narración te van a pedir lo que es el tiempo, personajes y espacio. ¿Listo? Siguiente entonces. Géneros literarios, ¿cuáles son? A excepción de uno, muy bien, lírico, dramático y épico. O narrativo en este caso. Bien. Género argumentativo no existe. Continuamos. Por aquí nos dice, ¿cuál de las siguientes obras pertenecen al género lírico? Bien, en este caso vendría a ser parte de un poema. Ojo, siendo lo más importante, pero no es que sea todo el género lírico. Eso sí, importante poder aclararlo. Siguiente. Facilísimo. La literatura como arte se caracteriza en los 4. Bien, así que importante poder tenerlo en cuenta. Esas preguntas eran más que todo para poder ayudarlos en el caso de adaptarnos. ¿Sí? Usa elementos estéticos, generar placer por la lectura, despertar la imaginación del lector y por último, trasladarnos a lugares y tiempos inimaginables. Recuerda lo que es las características de una obra literaria. Bien, esa pregunta me dice por ahí Jorge. Siguiente. Ya estamos en la 7ª. La literatura realista puede presentar ¿qué cosa? Acontecimientos de diversas épocas, descripciones de ambientes, ojo, hechos sobrenaturales. Tú sabes que eso no viene lo que es realismo, eso es parte de imaginación. Y tampoco viene lo que es las dudas inexplicables. Recuerda que solamente es el hecho de poder tener en cuenta lo real. Hay parte de imaginativo cuando se habla de opinión. ¿Sí? Bien, eso. Dense ánimo, chicos. Todo lo vamos a aprender. Para ser sincero, no se preocupen. Les va a encantar la literatura. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Número 8. ¿Cuál es la siguiente? Son características de un cuento. Obviamente, tiene narrador. Muy bien. Lo máximo. Chicos, para no ser lo fuerte lo suyo, estamos bien. Así que vamos, hay que dominarnos. Bien. Esta es una pregunta que he sacado un poquito de lo que es alguna otra por ahí, nombre X, así que importante poder tenerla en cuenta. ¿Qué es un género literario? Un conjunto de obras literarias. Esta pregunta lo vamos a aclarar más la próxima semana. ¿Sí? Porque es llamado un conjunto de obras literarias y no todas las obras literarias, o no relacionado con lo que es la teoría literaria.
por qué. Bien, solamente quédense con la idea de que es un conjunto de obras literarias. ¿Sí? Listo. Hasta aquí, pregunta, duda, consulta, reclamo, protesta, opinión. ¿Qué tal les pareció la clase introductoria? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Más o menos? Miss, nunca entendí el quizzes. Está muy interesante. Muy bien, chicos. Quédense con la idea de que la literatura va a abarcar mucho lo que es historia. Las primeras sesiones tal vez no mucho, pero ya a partir de la semana o a partir de la semana 4 más o menos, vamos a tener mucha relación con lo que es historia. Así que recomendación, no desliguen la historia con la literatura. ¿Bien? Porque la historia va a marcar muchísimo lo que es la literatura. ¿Sí? Por decirte, las primeras clases tal vez no mucho, porque no se va a ver mucho, vamos a ver características, vamos a seguir aclarando algunos términos, pero ya a partir de la semana 4, cuando empecemos literatura griega, vamos a tener en cuenta de que es muchísimo con la historia. ¿Sí? A mí que no me gusta. Vamos, la cuestión, más que leerla, es entenderla. Más que por ahí matarnos leyendo los nombres de los historiadores o matarnos leyendo los nombres de lo que pasó en la época, es entenderla. ¿Sí? Encantadora. Vamos, chicos, dense ánimo. No soy malo, soy bueno en letras. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo conmigo para el día de hoy. Muchísimas gracias por la sesión. Les voy a pasar de todas maneras el PDF, no creo por aquí, si no, se los enviaré por otra forma. Si no se los envío esta semana, de todas maneras se los envío la próxima para que puedan entender ustedes los términos de literatura. Bien, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes. Conmigo es hasta el día de hoy. Nos vemos ya la próxima semana para poder tener en cuenta y seguir aclarando lo que es literatura. ¿Sí? Cuídense muchísimo, chicos. Chao, chao, chao. Cuídense. Que tengan una buena semana. Cuídense mucho, chicos.